digamos, la energía, y que solo hay un problema, digamos, de dispersión o scattering, que se llama, ¿cierto? Pero también existe un scattering elástico, que también es importante, que ya lo vamos a ir viendo, pero en general, ¿cierto? Cuando hay scattering elástico, hay una pérdida de energía del fotón, que se lo va transmitiendo al sistema en el cual está interaccionando, que puede producir ionizaciones, puede producir excitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ver qué más pasamos. Y hay, bueno, y da origen, dependiendo del tipo de interacción, a lo que se llama la reacción de tipo Westralum, cuando, por ejemplo, la reacción enfrenta al campo coulombiano nuclear. Y lo otro gran importante es la radiación tipo Cherenkov, que se produce cuando la reacción cambia de medio. Entonces, cambia de medio significa que está involucrada ahí es un concepto macroscópico, el cual cambia de medio a través de un cambio de la constante, no, el índice de refracción. ¿Okay? Por ejemplo, uno cambia de aire o de vacío al aire, o del aire al agua, por ejemplo, o otro material, entonces ahí cambia en lo que se llama el índice de refracción y produce, digamos, algunas pérdidas de radiación, ¿cierto? Porque ahí tiene que frenarse de alguna manera. Bueno, eso es lo que vimos en los módulos anteriores. Aquí lo que vamos a ver, ¿cierto? Y terminamos con esta gráfica, con este módulo. Ahí voy a compartirlo, voy a expandirlo. Perdón, está ahí. Que todas las reacciones electromagnéticas, o sea, reacciones electromagnéticas significa reacciones tipo gamma o rayo X, a eso me refiero yo, reacciones electromagnéticas, no las corpusculares. Tienen este tipo de decaimientos, es una ley de absorción exponencial, en el cual I0 intensidad de la reacción emergente, ¿cierto? Que sería la I, que está relacionado con la intensidad inicial, y ¿cierto? Acá tendremos menos mu, que sería el coeficiente de absorción, y E, que es el espesor del material. Bueno, esta es una ley típica, que usted a lo mejor la vieron en analítica, que se llama ley de Lambert-Beer, o ley del Beer, ¿no? Lambert fue cuando la produjo, digamos, la parte UV, pero esto es una ley muy parecida a eso. Es exactamente igual. ¿Y por qué? Porque es radiación electromagnética. Las radiaciones electromagnéticas todas se comportan de la misma manera. Solamente que aquí aplicada a la parte nuclear es que aquí tenemos el coeficiente de absorción, que sería ese, ¿cierto? Y que sería el espesor del material. Bueno, hasta aquí habíamos quedado en la clase anterior y vamos a seguir con este módulo. Existe otro efecto que se llama el efecto fotoeléctrico. Este efecto fotoeléctrico se da a nivel de materiales. Es equivalente a nivel atómico, pero este es un nivel macroscópico porque depende del material, ¿cierto? De la superficie del material fundamentalmente, en el cual la radiación es capaz de arrancar electrones de la superficie del material, en el cual el material quedaría ionizado, quería, digamos, la carga quería la superficie del material y los electrones serían eyectados fuera del material. Eso es lo que se llama el efecto fotoeléctrico. Entonces consiste que la energía de la radiación electrónica es cedida a un electrón orbital de un átomo del material, resultando expulsado. Parecido a lo que ustedes aprendieron en química general, el potencial de ionización, pero este a nivel de material, el potencial de ionización a nivel atómico. Este es a nivel de un material. Este A representa el material, no es un átomo. Bueno, este tipo de situación lo da cualquier tipo de radiación electromagnética, gamma o radiación de rayo X. Bueno, acá dice, el electrón expulsado puede salir del material solvente, este que está acá, ¿cierto? O probablemente ser reabsorbido casi inmediatamente debido al corto alcance del electrón en un sólido, claro, porque si se está produciendo en el interior si la reacción es suficientemente penetrante, como los gamma, puede atravesar mucho el material, y el material, bueno, cuando se haya estado, es absorbido por el mismo material. Entonces, esto vive la vida media, por decir así, de este proceso es bastante... no dura mucho, digamos, porque obviamente la materia tiene que ser eléctricamente neutra y es absorbido fundamentalmente por el material. Entonces, queda
aparentemente no pasaría nada, pero sí desde el punto de vista de microestructura, lo que le hace el material es fraccionarlo, producirle fracturas, ¿no? Entonces el material se produce fractura en el material. Eso hace lo que se llama, los ingenieros llaman fatiga de materiales. Entonces, por la radiación puede, por ejemplo, si tú estás irradiando, el material puede fracturarse. Entonces, pues, se produce una fractura en el sector donde se está irradiando por este proceso. Entonces, obviamente, los materiales son complicados, este tipo de procesos, cuando se produce este tipo de efectos. O bien, ¿cierto? A nivel químico, si tú estás usando un material orgánico, que produzca, digamos, porque puede ser cualquier material, puede ser un material de tipo orgánico, un plástico, por ejemplo. Si este se da en un plástico, el plástico lo que puede hacer es, por ejemplo, inducir algunas transformaciones, lo puede hacer más fuerte o lo puede hacer más débil. Bueno, dependiendo de... Se ha usado de distintas formas este concepto. Bueno, dice, la probabilidad de efecto fotoeléctrico o de absorción fotoelectrónica es tanto mayor cuanto más ligado esté el electrón, dice, lo que se da en un 80% de los casos con el electrón de la capa K del átomo. O sea, que significa que, claro, como el gamma es bastante una energía electromagnética de muy alta energía, claro, no va a sacar electrones superficiales como un efecto fotoeléctrico normal, sino que lo va a sacar desde las capas más interiores. La capa K de un átomo es como el primer nivel, el primer nivel que tienen los átomos. Los átomos, ¿cierto? Uno siempre le dice, usted en química general aprendió que los átomos están en los niveles 1, 2, 3, desde el punto de vista espectroscópico, esos niveles se llaman KLM, y así sucesivamente. En materiales, digamos, porque estas son capas de materiales, no capas atómicas, sino capas del material. Pero es exactamente lo mismo. Efecto Compton. Este es otro efecto, cosa interesante, que lo producen los fotones también. Consiste en la dispersión no elástica, ¿ven? Hay dispersión no elástica o scattering, de los fotones, radiación electromagnética, con los electrones orbitales, dice, de los átomos, de un material absorbente, cambiando la dirección y la energía del fotón. ¿Okay? O sea, ¿cuál es el...? Este mecanismo es importante para radiación electromagnética entre 0,5 y 10 MeV. Entonces, ¿cuál es la situación? Fíjense, qué interesante, el fotón se comporta, acuérdense que el fotón desde el punto de vista de la mecánica cuántica, ¿cierto? El fotón se comporta o bien como una partícula o bien como una onda. Eso desde el punto de vista mecánico cuántico, ¿cierto? Toda partícula cuántica es una partícula cuántica, entonces se comporta como una onda o como una partícula. En este caso es como una partícula que se está... el comportamiento del efecto Compton es como si se comportara como una partícula. ¿Por qué? Porque choca contra los electrones de por ejemplo, de un átomo, y el electrón lo que hace es moverse un poquito en su posición. Es como si tú chocaras con una pelota de billar, ¿cierto? Le chocas, digamos, el electrón y sale expulsado un poquito, y el fotón también sale, ¿cierto? Para conservar el momentum. Esto es física clásica. Conservar el momentum, ¿cierto? Entonces tiene que salir en un mismo ángulo, pero en direcciones opuestas. El electrón para allá, ¿cierto? Pero no sale del átomo, sino que es como si tú lo sacaras de su posición nomás, y eso significa un gasto de energía, y eso, obviamente, el fotón va a perder una cierta cantidad de energía. Por eso es que acá hay un nu', no sé si lo ven bien, aquí hay un nu', y este es un nu cero. Un nu cero significa que la frecuencia inicial, ¿cierto? Acuérdense que la energía es H nu, esto es energía, y acá se produce una energía un poquito menor, porque aquí perdió, ¿cierto? Aquí hay una frecuencia menor, perdió una cierta cantidad de energía, ¿no? por este efecto. Y esto es lo que se llama el fotón dispersado, o fotones que se produce, digamos, en el sistema. Bueno, este es el efecto Compton, y es una manera de que la radiación electromagnética vayan perdiendo energía cuando interacciona con el medio. Este es otro efecto. Tenemos el efecto fotoeléctrico y tenemos el efecto Compton. ¿Okay? Los dos, en los dos casos, tanto el efecto Compton como el efecto fotoeléctrico, la radiación electromagnética se están comportando como una partícula. ¿Okay?
como si fuera una partícula material, y no como una onda. Tenemos otro efecto, que es una cosa bastante interesante, que es lo que se llama la creación de pares. La creación de pares da origen a lo que yo les decía a ustedes. No, este es al revés. No, este es al revés. Esta es la creación de pares en el cual se produce un electrón y un positrón, pero después se aniquilan. Bueno, esta es una cosa bastante interesante. Y que esta fue la primera evidencia, cuando se vio este proceso, una de las primeras evidencias de que a partir de que la ecuación de Einstein, que dice E es igual a mc cuadrado, era correcta. Esta fue una primera evidencia desde el punto de vista nuclear que le dieron, ¿cierto? Pudieron probar esa, estamos hablando del año 30 más o menos, para que ustedes vean que esta cosa es antigua. 30, por ahí, mediados 30, 35, por ahí más o menos de ese año. Consiste, dice, ¿qué es la creación de pares? Dice, consiste en la creación de un par electrón-positrón, fíjese, estás creando materia a partir de un fotón. Es una cosa interesante, que desaparecerá en el proceso, claro, porque el electrón y el positrón no pueden vivir mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Perdón, por lo menos el positrón. Entonces, como está va a estar en un medio, fundamentalmente hay muchos electrones en el medio, entonces se va a aniquilar. Pero el proceso inicial es el importante, la creación de pares. Y dice, para que esto ocurra, el fotón debe tener al menos el doble de energía de los electrones en reposo, o sea, tiene que ser mayor a 1,02 MeV de energía del fotón. ¿Ok? Bueno, no puse ningún monito. Bueno, no importa. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Esto dice, la creación de pares está estrechamente ligada con la aniquilación, bueno, eso ya lo hemos visto, el electrón-positrón. Dice, cuando este último positrón es creado, va perdiendo velocidad por colisión sucesiva con los átomos hasta que queda prácticamente en reposo. En ese momento puede interactuar con un electrón dado lugar a dos fotones, cada uno de 0,511 MeV, que son expulsados en direcciones opuestas. Bueno, este efecto es bastante interesante. Por ejemplo, si uno tuviera un detector, que lo vamos a ver en el módulo que sigue. Por ejemplo, en la espectroscopía gamma, cuando uno saca el espectro gamma, siempre hay un pulso dentro de los 500, siempre se está formando, hay un pequeño pic que aparece aquí dentro del espectro, y ahí hay una evidencia directa de que se está creando, con el gamma, se está creando un par electrón-positrón. O sea, tú estás creando materia a partir de energía pura. Entonces, esa es una cosa bastante interesante de toda esta situación. No sé si dice, esta reacción secundaria llamada aniquilamiento acompaña normalmente la reacción de rayos gamma por la materia. A ver si aquí, acá, esta es que yo decía, yo diría que no había puesto el monito. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se produce este efecto? Fíjense, aquí tenemos un fotón. ¿Okay? Entonces, el fotón, digamos, en general, lo que va a ver es fundamentalmente, como viene a la velocidad de la luz, acuérdense que esta es luz, a la velocidad de la luz, y va a enfrentar al campo coulombiano, en este caso del núcleo, igual que la radiación de Westralum, muy parecida. Entonces, ¿qué significa? Cuando lo enfrenta, obviamente, es como si tú tuvieras una pared. El núcleo se va a comportar como una pared gruesa, imagínense una pared bien gruesa, de la manera que no puede atravesar nada. Entonces, ese efecto, lo que viene como el fotón, viene a la velocidad de la luz, ¿okay? Viene a 300.000 kilómetros por segundo, ¿okay? Enfrenta al campo coulombiano, en este caso al núcleo, que se comporta como una pared, ¿cierto? Y el fotón se comprime, choca sobre la pared, como si tú chocaras con un auto a alta velocidad, choca y te queda ahí como papilla, digamos, ¿cierto? Eso es lo que hace el fotón. Y ese efecto de comprimir el fotón, ¿okay? Produce que como producto salga un electrón y un positrón. En general, esto para conservación del momento salen con el mismo ángulo, uno para allá y uno para acá, ¿cierto? Eso es física clásica. Y este positrón, ¿cierto? Este es generalmente absorbido por la materia, y este positrón lo que hace es aniquilarse con un electrón,
que está en el medio y produce este famoso 2 gamma. 2 gamma en equilibramiento en 511 MeV, ¿cierto? Ahí salen ya en una dirección en 180 grados, porque tienen que conservar el momento. Generalmente salen siempre en 180. Este aniquilamiento es el que da origen a una espectroscopía que se usa en medicina nuclear, que se llama la espectroscopía por fotoelectrones. O sea, perdón, fotoelectrones, por positrones, perdón. ¿Okay? Espectroscopía por positrones. Pero la imagen se crea por esta. Esto es una cosa bastante interesante. Ojalá que yo voy a, cuando asigne, digamos, los trabajos, o a algunos de ustedes les va a tocar esta técnica, que es una técnica, es una de las técnicas más nuevas que se usan en medicina nuclear, pero están usando este concepto que hay detrás. Bien, sigamos. Acá está, por ejemplo, una gráfica, con la energía del electrón. Entonces, por ejemplo, a baja energía, aquí está el resumen, domina el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Está más o menos el MEF, ¿cierto? Después, cuando ya sobrepasas un MEF más o menos, empieza a dominar el efecto Compton. De aquí necesita energía mayor el efecto Compton. Y cuando ya sobrepasas, ya sobre el MEF, como volvemos acá, aquí ya hay otra zona, está la producción de pares, la producción de electrón-positrón. Entonces, esto resume más o menos en función de la energía del gamma, en este caso, cómo es los rangos en que se está moviendo. Efecto fotoeléctrico, efecto Compton, más o menos en esta zona, y efecto de pares sobre un MEF. Está la producción de pares. Eso, ahí se hace todo el resumen de todo lo que yo le he pasado. Lo que yo he explicado anteriormente. Veamos qué pasa con los neutrones. Los neutrones tienen un problema, ¿cierto? Es que el problema es que no tienen carga. Entonces hay que ver de todas maneras cómo es la interacción de ellos, ¿cierto? Dice, no existe un campo electromagnético asociado con el movimiento, claro, porque no tiene carga. Y no ioniza las moléculas en general directamente. Eso es un problema que tiene en los neutrones. Entonces, los neutrones son como libres de moverse una vez que son expulsados o son eyectados desde el átomo. Es difícil, digamos, que se absorba, que produzca, digamos, algunos cambios en la vecindad. Como no tiene carga, dicen, no son repelidos por el núcleo atómico y son capaces de penetrar muy cerca del núcleo de material que está atravesando. Bueno, y esta es la complicación adicional, de que, bueno, no interacciona a veces con la materia externa común, la que nosotros ocupamos, que son fundamentalmente dadas, ¿cierto? Toda la estructura que uno conoce, ya sea del material inanimado, inorgánico, orgánico, todo a través de la estructura electrónica, ¿cierto? Se forman enlaces, ¿cierto? Para formar algunas estructuras básicas, ¿cierto? Pero en general los neutrones no les interesa, atraviesan esa estructura básica. Y su mayor, ¿cierto?, interacción a veces, cuando son los electrones un poco más lentos, cuando van perdiendo energía, ahí, aunque usted no lo crea, son los más peligrosos. No los electrones rápidos, los más peligrosos son los electrones lentos, porque ellos, cuando son más lentos, pueden como ver el núcleo y pueden penetrar el núcleo y producir transmutaciones. Esa es la complicación de los neutrones. Pero veamos, ¿cómo es lo que se produce? Así puede ser capturado para formar un núcleo. Bueno, esto es lo que yo le estaba explicando. Este es un scattering elástico. Sin embargo, parte de la energía del neutrón es el proceso de scattering, se transfiere al núcleo blanco y aparece como energía cinética. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto es cuando es absorbido por el núcleo, eso es lo que quiere decir, por un núcleo blanco. Lo que hace el núcleo, acuérdense que yo les dije que el núcleo es igual que los electrones, están compuestos por niveles, ¿cierto? Entonces, si se mete un neutrón, dentro del núcleo, tiene que ocupar uno de los niveles, en este caso un nivel para neutrones,
Y eso provoca, digamos, que el átomo, ¿cierto? El núcleo del átomo va a estar excitado. Eso es lo que va a producir. Y como se penetró dentro del núcleo, obviamente va a producir una pequeña energía cinética en el sentido, digamos, que se va a mover una cierta cantidad, porque obviamente está descargando una cierta cantidad, está frenando, el núcleo está frenando al neutrón. Y eso se transmite a toda la estructura, nuclear que tiene, en este caso, el núcleo del átomo. Eso es, lo que, es más o menos lo que resume este párrafo que está ahí. Dice, una gran porción de la energía de neutrón se transmite a núcleos blancos de baja masa atómica, ¿viste? Que a núcleos de alta masa atómica. Esta es una cosa súper importante. Esto significa que en realidad los electrones les gusta interaccionar con núcleos livianos, más que núcleos de alta masa atómica. Esa es una cosa bastante interesante y que lo vamos a ver en la parte que eso da origen, y ahí la gente se da cuenta por qué se usa el agua en los reactores nucleares como un blindaje biológico primario. Bueno, por esto, porque el agua está compuesto de hidrógeno, ¿cierto? Y oxígeno. Y por lo tanto, esas dos moléculas, perdón, esos dos átomos son muy livianos y son buenos para retener o producir scattering elástico o scattering elástico de los neutrones para bajarle su energía cinética. Entonces ahí uno comprende por qué, por ejemplo, un reactor, el núcleo del reactor, está sumergido en agua. Y se debe a esto, a esta frase que dice ahí. ¿Okay? Así, materiales que contienen muchos átomos de hidrógeno, tales como el agua, bueno, ahí está, o parafina, serán muy efectivos removiendo energía de los neutrones, retardándolos o moderándolos. ¿No? Es una cosa interesante. Mediante una serie de procesos de scattering, el neutrón perderá más y más, estos son scattering de tipo inelástico, más y más energía hasta que se moverá muy lentamente y tendrá la misma energía cinética que las moléculas del medio en el cual se mueven. En este momento se le llaman neutrones térmicos. Y esto es lo que yo le decía a ustedes cuando uno habla de neutrones térmicos, son los más peligrosos, porque ellos pueden meterse a cualquier núcleo y transmutarlo. Producir otro núcleo distinto, que puede ser radiactivo o no, o bien inclusive puede hasta fisionarlo. Ese es el origen, digamos, de estos neutrones térmicos. Bueno, y ese es el principio que se usa en los reactores. Los reactores lo que hacen, como tienen agua, tienen una configuración donde uno coloca, por ejemplo, las muestras, si las quieres irradiar, ¿cierto? Entonces las tiene a veces irradiadas con neutrones térmicos, lo que se llama una técnica muy usada, analítica, una técnica analítica, que es muy sensible, es más sensible que cualquier otra técnica que usted haya visto desde el punto de vista elemental, para visualizar qué elementos tiene una muestra, y que se llama análisis por activación de neutrones. Es una cosa bastante interesante. También hay otra técnica que se usa, que ya más para la gente que estudia cristalografía, que son, por ejemplo, que son los difracción de neutrones. En vez de difracción de rayos X, difracción de neutrones. Y con difracción de neutrones, por ejemplo, se han determinado varias estructuras de las proteínas, muchas estructuras de las proteínas que salen informadas en la literatura, de que están en las literaturas, se determinaron por difracción de neutrones, porque la difracción de neutrones es muy, muy sensible, más sensible que la difracción de rayos X. Son bastante interesantes todo esto. Y eso es este tipo de neutrones que se usan. En difracción de rayos X, en difracción de neutrones se usan electrones un poquito más rápido. Si queremos transmutar y hacer análisis por activación neutrónica, usamos neutrones térmicos. Tenemos que bajar la energía del neutrón. Entonces, todo esto es una cosa interesante, la evolución de neutrones. Bueno, ahí está, digamos, lo mismo que yo estaba explicando. Acá hay una cosa, bueno, que ya lo expliqué, pero dice, mediante impacto, la energía de un neutrón es frecuentemente transferida a un núcleo de hidrógeno en forma de energía cinética. El resultado es una partícula cargada, protón, ¿cierto?, en movimiento, que es capaz de ionizar las moléculas del medio que atraviesa.
Bueno, eso es interesante. Por ejemplo, si tú tienes el agua, digamos, tiene protones. Si interacciona con un protón, lo va a sacar de su posición, y ese protón, como tiene carga positiva, porque es el núcleo que es el que se saca, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es ionizar al medio y transferir esa energía a cualquier partícula que haya en el medio. Eso es lo que quiere decir esta frase. Esta ionización mediante protones es probablemente el mecanismo más importante para el cual los neutrones producen efectos biológicos. Claro, si uno se da cuenta que la materia viva está compuesta por su gran mayoría por hidrógenos, ¿cierto? Entonces, obviamente, los neutrones, al interaccionar con la materia viva, ¿cierto?, produce más daño que a nivel, por ejemplo, inorgánico, digamos, entre comillas, ¿cierto? Materia inorgánica. La materia orgánica sufre más daño porque tiene muchos protones. Entonces, como tiene un Z bajo, entonces, obviamente, los neutrones prefieren interaccionar con protones, y bueno, ¿cómo se llama? Y la materia viva está lleno de hidrógeno por todos lados. Toda la estructura tiene hidrógeno. Y eso provoca grandes efectos biológicos. En resumen, entonces, en general, la radiación, podemos tener radiaciones corpusculares, ¿cierto? Alfa, beta, neutrones, protones, fragmentos de fisión. Las partículas pueden cargadas. Si las partículas están cargadas, va a producir ionización, excitación o producción de radicales libres. Esta producción de radicales libres la vamos a ver en una parte particular cuando veamos los efectos químicos sobre la materia. Ahí vamos a hablar un poquito más de la producción de radicales libres, que es una producción bastante interesante, pero que lo tengo que ver con un poco más de detalle. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. También puede dar partículas no cargadas, como los neutrones, ¿cierto?, que va a producir activación y reacciones nucleares. Entonces, aquí hay dos tipos en que producen los neutrones, ¿cierto? Y si fuera radiación electromagnética, como gamma y rayo X, entonces, obviamente, no cargada, ¿qué produce? Efectos fotoeléctricos, efecto Compton y formación de pares. La formación de pares, acuérdense que es la producción de un electrón más un positrón. Esa es la producción de pares. Esa es la idea. Bueno, aquí está todo el resumen de la interacción que hemos visto en el módulo. ¿Ok? Y esa es la primera parte. Yo, como ya le subí la segunda. ¿Y para qué todo esto? Para poder dar cuenta de esto. Detección y medición de las radiaciones, que tiene que ver con la parte más bien instrumental. Entonces, el primer módulo que vimos es la parte de cómo interacciona desde el punto de vista físico, ¿cierto? Desde el punto de vista microscópico. Pero ahora todo ese conocimiento se tiene que aplicar, ¿para qué? Para detectarlo. ¿Cómo se detectan? Y medición de las radiaciones, que es el módulo que sigue, que ustedes ya lo tienen. Yo lo uní nomás acá para la clase de hoy día, para no estar cambiando de módulo, pero ese módulo ya lo tienen en la página, en la dirección de la página que yo les di. ¿Ok? Entonces dice detección y medición de las radiaciones, que es la aplicación. Existen varios métodos para detectar y medir las radiaciones. Ahora vamos a la parte práctica. Algunos, como las cámaras de ionización, esta es una forma, un instrumento. Este fue uno de los primeros instrumentos que se usó para medir la radiación. Opera en base a la ionización que producen las partículas cargadas. ¿Ven? Entonces vemos ya que ese es el mecanismo para poder aplicarlo a esto. Por ejemplo, las alfa, beta y protones, todos se pueden ver en las cámaras de ionización. Estos métodos son llamados de colectores de iones. Otros se basan en la excitación electrónica. Estos ya son métodos un poco más recientes, digamos, entre comillas, de átomos producidos por la irradiación ionizante, como los detectores de centelleo y dosimetrías luminiscentes. Bueno, estas dos son las que se usan fundamentalmente hoy en forma práctica, ya sea en un laboratorio, por ejemplo, en un laboratorio clínico, hay detectores de centelleo. Si vas a usar un radioisótopo, por ejemplo, para que esté, por ejemplo, en medicina nuclear, ¿cierto? Obviamente en medicina nuclear tú tienes que unir ese radioisótopo a un link
¿cómo se llama? Un ligando orgánico fundamentalmente, para inyectarlo al paciente, que puede ser beta, ¿cierto? Entonces ahí esto va a detectar o bien gamma, ¿cierto? Entonces se puede detectar por detectores de centelleo, que ya les voy a ver las características. Y los dosímetros luminiscentes, que generalmente esos son dosímetros pasivos, que se usan, por ejemplo, toda la persona que trabaja en medicina nuclear tiene un dosímetro pasivo, que es una película que va acumulando, como decir, una memoria que él tiene, porque cuando atraviesa radiación va cambiando sus niveles energéticos internamente, y eso se usa para saber cuánta dosis tú absorbiste. Por ejemplo, es como una pequeña tarjeta, así como estas tarjetas que son no sé si todavía existen, pero esas tarjetas que son que usan las cámaras, ¿cierto?, de video para almacenar información, más o menos de ese tamaño, es más o menos una SD, son como tipo SD, un poquito más gruesa, pero la placa misma es muy delgadita. Lo que pasa es que la parte es el soporte, uno la saca, digamos, y la revela, y eso te sirve, digamos, como sistema de protección. También hay dosímetros, por ejemplo, esos mismos se utilizan como en anillo. La gente que usa las manos, también existen unos anillos que son dosímetros de anillo. Bueno, todo eso está basado en eso. También la cantidad de calor, que estos fueron también una cantidad importante, una forma también de, por ejemplo, la gente que trabaja en ¿cómo se llama?, en mejoras de plantas, por ejemplo, la gente que trabaja en agricultura, ¿cierto? Utilizan esta técnica. Dice, también la cantidad de calor producido por la radiación al atravesar un medio material puede ser medido por métodos calorimétricos. Esta es una técnica también química importante para ciertos procesos. Es una cosa importante desde ese punto de vista. Porque uno puede calibrar, ¿cierto?, cuánta radiación puede recibir un material, ¿cierto?, sin descomponerse. Entonces, una cosa interesante. Esto es una cosa bien importante. Yo la usé en alguna medida, digamos, cuando estuve trabajando en la Comisión de Ingeniería Nuclear para ciertos procesos que yo necesitaba. Por otra parte, dice, los rayos X y gamma pueden ser también detectados por películas fotográficas. Esta fue la primera, ¿cierto?, porque se revelan las partículas, la fotografía, igual que los rayos gamma, ¿cierto? Produce lo que uno dice una radiografía. Bueno, es exactamente lo mismo, se utiliza para eso. O bien en cámaras de burbujas. Las cámaras de burbujas es parecida a las cámaras de ionización, tienen como el mismo principio, solamente que la cámara de burbujas se produce, como dice acá, una burbuja, o sea, hay una condensación. Al atravesar la parte iónica produce una condensación, entonces se producen unas pequeñas gotitas. Y esas gotitas son captadas por cámaras rápidas o una cámara fotográfica, y tú puedes ver el trayecto de la radiación. Estos se usaron mucho en los primeros años, por ahí por los años 40, 50, hasta el 60, ¿cierto? Porque son muy sensibles, ¿cierto?, a cualquier radiación, y estos se usaron para captar los famosos rayos cósmicos que llegan a la superficie de la Tierra. Entonces ahí descubrieron que había millones, bueno, no millones, digamos, pero muchas, miles de partículas que caían a la Tierra, y que ellos la analizaron mediante este tipo de cámaras, que fueron las primeras que se usaron para medir, digamos, y cuantificar la radiación cósmica, ¿okay?, que también es un proceso nuclear. Dice, los distintos detectores podemos clasificarlos dependiendo del medio de detección. ¿Okay? Por ejemplo, aquí otra forma de clasificarlo, medio de detección, ¿cierto? Por ejemplo, si la cámara está compuesta fundamentalmente de gas, da origen a la cámara de disociación, contadores proporcionales, contador de Geiger-Miller, que este es como el contador más universal que hay, ya les voy a mostrar por qué, y la cámara de niebla. Aquí tenemos la cámara de niebla. Todo esto utilizan lo que se llaman colectores de iones, porque lo que captan ellos es la producción de los iones producidos por la radiación electromagnética. Ya les voy a mostrar el mecanismo a qué se refiere. También
podemos detener los detectores de medio líquido. Acá tenemos los contadores de centelleo líquido, ¿cierto? Que se usan mucho también en medicina, este aquí. Bueno, o bien en la parte de investigación, que la gente está trabajando, ¿cierto? Contadores de centelleo líquido, ¿sí? Que utiliza lo que se llama la excitación electrónica, que son fundamentalmente como trabajarlo, ¿cierto? Con un espectro de absorción. Mejor, perdón, un espectro de emisión, porque el centelleo es un espectro de emisión, no de absorción. Y la cámara de burbuja, y la diferencia, yo le decía, bueno, ya se lo había explicado, que es prácticamente estos son iguales, la camerización con la cámara de burbuja, solamente que acá, cuando atraviesa, porque el principio es que tú tienes un gas adentro, y lo que hace la cámara de burbuja por el trayecto que lleva, ¿cierto? En este caso, la ionización, ¿cierto? Cuando se produce la ionización, la partícula se va condensando y va generando pequeñas gotitas, así, gotitas. Entonces, por eso que está dentro de la parte líquida, porque obviamente la condensación es líquida. ¿Mm? Entonces, por eso que está dentro de la clasificación de la parte líquida. Y por último tenemos los sólidos, ¿cierto? Ahí tenemos la emisión fotográfica, que son por ionización. Análisis de trazas en sólidos. Estos generalmente análisis de trazas se utilizan como formas pasivas para analizar o cuantificar la radiación, generalmente ambiental. Contadores de centelleo sólidos, bueno, estos ya se los dije, ¿cierto? Esto se utiliza por excitación electrónica, ¿cierto? Y bueno, y después por emisión, ¿cierto? Genera el pulso que necesitas tú para cuantificar la radiación. Y el contador de semiconductores, ¿cierto? Este es por absorción. El semiconductor produce una absorción, ¿cierto? En el material que se cuantifica también. Entonces tenemos todos los procesos y estos son todos de tipo punto de vista sólido. Y ahí están los mecanismos, bueno, esos ahí significan los mecanismos que tiene cada uno de ellos. Entonces empecemos con los detectores de ionización, ¿cierto? En general, dice, opera colectando los iones producidos por la radiación. Su forma más simple es un recinto metálico lleno de gas en el cual se inserta un electrodo aislado. ¿Ven? Ya les voy a mostrar aquí un monito que lleva esas cosas. Bajo la influencia de una radiación ionizante, la aplicación de una diferencia potencial de unos pocos centenares de volt entre dicho electrodo y la pared de la cámara produce un paso de la corriente a través del gas, y es el que se cuantifica. Entonces acá, por ejemplo, bueno, aquí está todo, veamos el monito. Bueno, dependiendo de la región del voltaje aplicado al contador, se puede clasificar los distintos detectores de ionización y su sensibilidad a la radiación. Bueno, ¿y dónde está mi monito? Pesa un poquito. Tendría que estar más adelante. Ahí está el monito, está más adelante el monito. Yo quería que lo hubiera puesto antes. Bueno, acá está lo que yo decía. Entonces, el más universal de todo es el contador de Gibbs-Miller. Generalmente con este yo trabajaba cuando, si hubiéramos hecho alguna experiencia, que obviamente no podemos hacerla, este semestre por lo menos, pero los años anteriores yo lo llevaba al laboratorio y hacíamos experiencia con este tipo de detector. Entonces estamos dentro de esta región, en la cual es una región que no discrimina radiación, o sea, es capaz de detectar alfa, beta, gamma, todo lo que le llegue. Ese es un contador de química. Si usted está trabajando con una cámara de ionización, es muy sensible, ¿okay? Pero son muy grandes, o sea, es poco práctica. ¿Okay? Estos ejemplos son portables. Esta región no es portable porque necesitas entonces, pero sí es muy sensible. Tú puedes separar alfa, beta y en algunos casos hasta el gamma. En las distintas energías con sus distintas formas de interacción. Entonces la cámara de ionización, muy sensible, pero no es muy práctica en el sentido si tú quieres usar la forma, si lo quieres llevar a terreno, cosas así, no lo podrías hacer. Por eso existe una que es un poquito menos sensible, que estaría en esta zona, que serían los contadores proporcionales, ¿sí? Que son un poco más pequeños que la camarización, que tienen una alta sensibilidad, tanto para beta como alfa, no tan sensible como la camarización, pero sí te permite detectar o discriminar entre alfa y beta, o sea, permite por lo menos ver en qué región, en qué rango de energía se están moviendo. Entonces, con un contador proporcional, tú
puedes tener esta zona, porque aquí esta zona, fíjense que converge a un punto, no sirve de nada, porque aquí no discrimina nada. Entonces se pasa, esta zona no se ocupa, y se llega al contador de Geiger-Müller. Y después, bueno, después este contador va entre los 2000, fíjate aquí, este está entre 2200 volts hasta 400 volts. Sobre 400 volts, por lo generalmente el contador Geiger-Müller actúa entre 1000, 2000 volts más o menos. Y sobre 2000 volts ya se produce lo que se llama la descarga. O sea, el dieléctrico ya no aguanta más, ¿cierto? Y se produce la descarga del sistema. O sea, este tampoco es útil, esta zona, del punto de vista práctico. Esto es lo que decía. Entonces, aquí un típico contador de Geiger-Müller, pero todos los que son contadores de tipo de ionización tienen el mismo principio. Solamente que este puede ser más grande o más chico. La caminización es exactamente lo mismo. Solamente que es más grande que este, y el proporcional también es lo mismo, pero la construcción es un poco más grande, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? Fíjense que solamente es un tubo, ¿ve? Es un cilindro, perdón, es un cilindro, en el cual acá tiene una ventana. Esa ventana generalmente es un, ¿cómo se llama? Es muy delgadita, ¿cómo se llama? Es una lámina delgadita de oro, es una ventana de oro. Pero si tú lo miraras, ¿cierto? El oro, si uno lo va adelgazando, lo va laminando, porque obviamente uno lo puede laminar a cantidades nanométricas el oro, y te queda con una ventana casi transparente, tú como que la ves casi transparente, y no se ve como el color amarillito, se ve como un color así como translúcido, ¿eh? Pero adentro tienes un gas, que generalmente es el gas argón, ¿eh? Entonces la radiación viene por esta ventana, ¿cierto? Como es tan delgadita, va a dejar atravesar en este caso la radiación, sin que interaccione en este caso con la ventana, ¿cierto? ¿Y qué va a producir lo que va a producir acá? Va a producir una ionización del medio, del argón. Entonces el argón se va a convertir en argón más electrones. Y fíjense que aquí en el medio hay un tubo, que sería el ánodo, que tendría carga positiva, cuando tú le aplicas una diferencia potencial, y la carcasa, como es metálica, produce, ¿cierto? Actúa como cátodo. ¿Ok? Como cátodo. Entonces, dentro de este punto y este punto que está acá, se produce, ¿cierto? Aquí le colocas un alto voltaje. Y bueno, y este es bueno, aquí yo se la puse análoga, pero totalmente digital. Todo esto, inclusive toda esta parte está interfaceada con computadores, ¿cierto? Todo lo que uno quiera, ¿cierto? Ahora, el manual puede ser el que tú llevas, porque los computadores que Geiger-Müller tienen la gracia que pueden ser, ¿cómo se llama? Son muy prácticos. De hecho, el que está en el laboratorio apenas mide, yo creo que debe medir entre 5 y 7 centímetros por un diámetro de la ventana. Creo que no es más de 1 centímetro o entre 1 o 2, no, parece que son como 2 centímetros. Son como 1,5 a 2 centímetros. Fíjense que es chiquitito. Hay que otra vez Geiger-Müller, mucho más grande, pero el que tengo en el laboratorio es tan chiquitito como ese y es muy sensible. Muy sensible cualquier tipo de reacción, no discrimina nada, pero te capta cualquier cosa que esté produciendo ionización en el medio. Bueno, pero todos tienen esta misma forma, ¿eh? Entonces todos tienen la misma forma de... se me olvidó decirlo, bueno. Aquí tú estás creando una diferencia potencial entre el cátodo y el ánodo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce ionización, ¿cierto? Entonces los electrones se van a ir ¿a dónde? Al ánodo, y se van a descargar, y la parte de los cationes se vayan al cátodo, o sea, a la carcasa, y cuando se vayan ahí se va a producir una diferencia potencial que se va a ser captada, ¿cierto? Se va a producir una corriente, ¿cierto? Entonces aquí este es un amperímetro, ¿cierto? Va a producir una corriente que va a producir una fluctuación. Y esa fluctuación es proporcional a la cantidad de ionizaciones
que está produciendo en el medio, y esa cantidad de ionización, si tú tienes una fuente que sabes exactamente la actividad, ¿cierto? En el fondo tú sabes cuánto es la actividad de una muestra desconocida, por ejemplo, si esto está calibrado, ¿no? Entonces, esa es la idea del sistema. Es muy simple, ¿eh? No. La física que hay detrás es una física muy, muy simple. Bueno, ¿qué pasa con los contenedores semiconductores? Entonces se basan básicamente en la situación de electrones desde la banda de valencia de un semiconductor a la banda de conducción inducida por el paso de radiación. ¿Ok? Ya les voy a explicar un poquito esto de forma muy somera, ¿cierto? Un poquito la parte de cómo se construyen los sólidos para producir, digamos, este tipo de situación. Esto es una parte técnica que generalmente yo se lo enseño más bien a los químicos o a los físicos, digamos, que entienden harto este tipo de cosas, digamos, que se usa lo que se llama un díodo, ¿cierto? Se usa un díodo, ese es el sentido del semiconductor, una unión de tipo PN, ¿ok? Pero no les quiero explicar mucho esto porque no les voy a dar énfasis, como ustedes son bioquímicos, ¿cierto? No les voy a mostrar la forma, la parte básica nomás, ¿cierto? Otro tipo de difusión, esto es lo más importante, lo que tengo aquí abajo, dice, es la difusión de litio en los cristales que están bajo la influencia de un campo eléctrico, aumentando la sensibilidad de la detección. Aquí el más común es usar germanio dopado con litio. Bueno, esto es como introducir el germanio hiperpuro. El germanio es un semiconductor. Si tú lo ves en la tabla periódica, es un semiconductor. Igual que el silicio también es un semiconductor. Y un semiconductor significa que, obviamente, que conduce la electricidad bajo ciertas condiciones. Y cuando tú los dopas con litio, ¿cierto? Aumenta esa sensibilidad del transporte electrónico. Pero también bajo una cierta, ¿cómo se llama? Una cierta, ¿cómo se lo explico? Con ciertas restricciones. Porque este germanio litio, a pesar que es muy sensible para radiación de tipo electromagnético, fundamentalmente para gamma, debe mantenerse a 77 grados Kelvin, temperatura del nitrógeno líquido. O sea que este es no es obviamente, a pesar que es muy sensible, no te permite transportarlo. Porque esto es, no sé si ustedes han escuchado hablar de un termo, es lo que se llama un dewar. Entonces tiene como una especie de un dedo frío donde está colocado el detector. Sobre el detector, digamos, del dewar o en este caso del termo, que es un termo gigantesco que tiene entre 20, a ver, el que usamos sobre la comisión, creo que tenía una capacidad de 60 litros de nitrógeno líquido. ¿Okay? 60 litros. Y había que ser rellenado cada una semana porque ya había una pérdida de un 20%, más o menos toda la semana había una pérdida de un 20%, entonces siempre tenía que mantenerse con nitrógeno líquido. Si tú le sacas nitrógeno líquido, se pierde el efecto. Y este detector, solamente el detector, un poquito viene con el dewar cuando tú lo construyen, ¿cierto? Y te lo mandan, van alrededor de $150,000, $200,000. O sea, el puro detector. No toda la electrónica asociada, que es otra cosa, más toda la infraestructura que necesitas para construirla. El puro detector con el dewar vale como $200,000. Para que ustedes vean, entonces si usted se le olvida echarle nitrógeno líquido, ¿cierto? Yo creo que al otro día lo despiden porque, ¿cierto? El problema es que quedó inoperante un detector de $200,000, ¿cierto? Para la determinación de, en este caso, de radiación gamma. Esto es una cosa bastante interesante porque yo me acuerdo, nosotros nos turnábamos cuando yo estaba trabajando en pues teníamos un detector, teníamos 2 detectores de germanio litio y cada una semana nos detectábamos, o sea, a mí me tocaba como cada 3 semanas más o menos rellenarlo con nitrógeno. Yo tenía que ir a la planta de nitrógeno que tenía la Comisión Chilena Nuclear, rellenar el dewar y rellenar, digamos, los detectores. Claro, porque sabíamos que si esto se quedaba sin nitrógeno, escucha, ahí era complicado. Bueno,
Y dice esto para que el litio no se desplace hacia la zona de agotamiento que depende del voltaje aplicado. Este último se usa ampliamente en la versión, bueno, ya les dije, con la versión alta con muy alta sensibilidad. Es muy sensible, tú colocas cualquier cosa, tú lo puedes colocar, digamos, por ejemplo, nosotros usamos para determinar radiación a nivel ambiental. Por ejemplo, ahí nosotros nos llegaba material biológico, material, no sé, por ejemplo, nos llegaba agar-agar, nos llegaban vino, nos llegaban carne, nos llegaban leche, para que ustedes crean lo que yo hacía, o sea, un análisis elemental, y se hacía lo que se llama el análisis radiológico. Todo lo que entra al país y lo que sale del país, ¿cierto? Nos llegaba a nuestro laboratorio, muestras, para que, ¿cierto?, se certificara a nivel, uno de los certificados que de los alimentos que se ocupan en distintas partes del mundo es el análisis radiológico, y la Comisión Chilena de Energía Nuclear es la única certificada que hace tipo de ese. Entonces nosotros usamos este tipo de detector para hacer esas cosas. Bueno, un poquito física bien elemental, para que ustedes entiendan lo que es un semiconductor. Todo sólido tiene lo que se llama, independiente que sea un semiconductor, un metal o lo que sea, o un aislante, está construido de bandas. ¿Y de banda por qué? Porque esto da origen, ¿cierto? En un átomo usted tiene niveles. Si junta millones de átomos, porque un cristal es como la unión de millones de átomos en un cristal, ¿cierto? Y esos millones de niveles generan lo que se llama una banda. Y genera dos bandas, la banda de valencia y la banda de conducción, la que está acá arriba. Entonces, generalmente, si es un conductor, esta banda de valencia, que es la que está acá abajo, está unida a la banda de conducción. Y por eso es que el cobre, por ejemplo, el platino, la plata, ¿cierto?, son buenos conductores de la electricidad. Porque tienen esta banda con esta banda, ¿cierto?, están juntas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en un semiconductor? En un semiconductor necesita por lo menos que esta banda haya un desplazamiento de 1,1 electron volt, por lo menos, no, menos, inclusive 0,5 puede ser, porque el germanio tiene 0,9. Este es la banda de conducción, por ejemplo, del silicio, 1,1 electron volt de silicio. Están separados. Entonces, para poder llegar desde aquí a acá, tú tienes que absorber energía. Y eso es lo que se emplea en los semiconductores de centelleo, lo que yo les digo, todo lo que sea de semiconductores, se emplea esa situación. O sea, la reacción viene, excita electrones de aquí, de la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces puede producir una emisión o puede producir una absorción. Cualquiera de los dos. La emisión se produce cuando llega acá y después tiene que bajar a la banda de valencia, entonces expulsa la radiación, y esa radiación, ¿cierto?, que se emitía es lo que se observa. O bien, ¿cierto?, puede generarse, digamos, una absorción, donde tú puedes ver, digamos, generalmente eso es un poco más complicado, pero generalmente se puede ver, digamos, cuánto es la energía que ha perdido, en este caso, la radiación, cuando atraviesa un material de este tipo. Por lo general, lo que se emplea es la absorción, y después cuando decae la emisión, y es el que se detecta. Esto es una noción bien básica. Y cuando, por ejemplo, en el caso del germanio-litio, lo que hace la impureza, en este caso el litio, en el germanio, produce un nivel de impureza a este nivel. ¿Ok? Va generando impureza a este nivel. Y eso genera, digamos, que esos niveles de impureza, ¿cierto?, produce, digamos, que el gap tú lo puedes modificar y lo haces más sensible a la radiación, porque como que lo acercas un poco más a la banda de conducción. Bueno, eso es lo que es en general. No necesitan más que ese análisis del punto de vista para poder entender el fenómeno físico que se está produciendo en la detección. Esto no se lo voy a explicar porque esto es ya una parte más física que requieren cuáles son los elementos tipo PN, esta es la zona de agotamiento, ¿cierto?, y cómo se está produciendo. No, quedémonos con la imagen nomás. Bueno, aquí vemos el origen de un espectro típico gamma,
En general, esto aparece así, ¿ven? Número de canales, ¿cierto? Porque uno lo puede controlar. Acá están los pics que van a aparecer, distintos pics en torno al espectro. Y, por ejemplo, aquí, este es un detector tipo germanio-litio. Entonces, si uno, esto generalmente lo hace en forma automática el equipo, ¿eh? El equipo está todo interfaceado con un computador, que él detecta esta señal o esta señal, y si existe esas tres señales, dice, ah, ya, esto es, suponte, por decir aquí, aquí existe, no sé, por ejemplo, cesio 137, por decir algo. O bien tiene, no sé, tiene un gamma, digamos, que puede ser, por ejemplo, cobalto 60, ¿m? O cobalto 59, lo que usted quiera. Todo lo que sea gamma, usted lo puede detectar. ¿M? Entonces le da exactamente, y el equipo le dice, mira, tiene tal isótopo, tiene tal elemento. ¿M? Ahora, si usted usa el análisis de activación neutrónica, por ejemplo, mis colegas que trabajaban en activación neutrónica no necesitan un detector tan sensible como esto, entonces ellos usaban germanio hiperpuro nomás. Significa, voy a retroceder, que el germanio hiperpuro no tiene este nivel de impureza. Entonces es más grande, pero no importa, como la radiación era alta, cuando tú activas en forma analítica, entonces ellos ven, ¿cierto?, una gama de, pero inclusive ellos tenían que dejarlo decaer por lo menos un día o 2 días, y después medían, porque era mucha la radiación que se activaba, y cómo se llama, y ellos podían hacer el análisis exactamente elemental que tenía una muestra. Por ejemplo, llegaban a la muestra, oiga, quiero saber si esta muestra de tejido, por ejemplo, llegaban muestras biológicas, muestras de tejido del hospital, si está contaminado con algún contaminante, pues suponte, para poder yo hacer, no sé, el trasplante de un paciente, pero queremos asegurarnos que no tenga contaminación en tal elemento, por ejemplo, mercurio, estudia mercurio el elemento. Y ellos lo hacían. Eso es lo que hacían ellos. Y mis colegas era como atravesar un pasillo y ellos trabajaban al frente. Al frente y trabajaban en esa actividad. Nosotros trabajábamos en la parte ambiental y ellos trabajaban en la parte de activación neutrónica. Pero la implementación era muy parecida. Bien, sigamos. Los contadores de centelleo, bueno, eso es lo que se emplea, ya les dije yo, ¿cierto? Estado sólido, muy parecido al germanio litio, pero utilizan lo que es el destello, o sea, aquí lo que se capta es la emisión. Cuando un fotón o una partícula golpea un material, en el caso, por ejemplo, del germanio litio, se utiliza la absorción. Se emplea la emisión. Cuando un fotón o una partícula golpea un material adecuado, un material adecuado fluorescente, se emite un pequeño destello de luz, claro, porque eso es cuando tú estás emitiendo, en vez de, una vez que tú absorbes, cuando tú emites, eso es lo que se llama la fluorescencia, ¿cierto? Eso es bonito. Lo que pasa es que me estoy quedando sin energía. A ver un poquitito, déjenme ver dónde dejé. Eso poquito, voy a pausar la grabación. Es que me está informando en mi computador que está quedando sin energía. Eso poquito, no sé dónde está no sé dónde dejé el... ¿Dónde quedó? Ahí sí, ya. Ahora lo conecté. Ya, sigamos. No encontraba el conector de energía. ¿En qué estábamos? Allá, el contador de centello. Vamos a seguir grabando. Reanudar la grabación. Ok. Entonces, lo que decía, el contador de centelleo, como les decía yo a ustedes, ve el fenómeno que se llama fluorescencia. O sea, cuando la radiación llega hacia este material, que es un material sólido también, entonces el material fluorece. Y esa fluorescencia, que es una emisión, es captada por un detector y que,
como es calibrado igual que todos los instrumentos, ¿cierto? Entonces esa emisión o esa intensidad de la emisión que se está produciendo es proporcional a la actividad que tiene la radiación o la intensidad de la radiación. ¿Okay? Dice, por lo tanto, cuando contando estos destellos se tiene la medida del número de partículas incidentes o fotones. Las contadores de destellos pueden ser sólidos o líquidos. Entre los sólidos, el más usado es el yoduro de sodio, activado por talio. Este es un material menos sensible que un germanio, ¿cierto? Pero que también te permite cuantificar la radiación. Generalmente una forma de pozo cilíndrico es usado para aumentar la eficiencia de la colección de radiación. Este es generalmente el que se usa, por ejemplo, estos detectores se usan mucho, por ejemplo, en la parte de medicina nuclear, ¿sí? Porque son baratos para detectar, por ejemplo, para hacer las gammagrafías. Las gammagrafías se usan con este tipo de detectores. ¿Okay? Porque también puede ser como pasivos, ¿no? Entonces, pero generalmente cuando en un laboratorio clínico, digámoslo así, ¿cómo se usa este tipo de detector? Acá tenemos, digamos, que por la muestra en un tubo de ensayo, tú colocas la muestra ahí que tú quieres medir. Este sería el detector que rodea, ¿cierto?, al tubo de ensayo. Este es el contador de centelleo. Entonces, ¿qué significa? Que la radiación le va a emitir a este contador, este va a fluorecer, y acá abajo hay un tubo fotomultiplicador, que es la parte electrónica, que lo que hace es amplificar la señal. Si llega un fotón, esta la va a multiplicar por 1.000.000 de veces. Entonces, esa señal es la que se cuantifica fundamentalmente. Entonces, aquí hay toda una tecnología, una electrónica asociada para detectar, digamos, el tipo de radiación. Si la radiación de la detectar es un beta de baja energía, como lo producido por carbono 14 o tritio, o en este caso azufre 35, se prefieren los contadores de centelleo líquido. ¿Okay? Estos generalmente se usan, por ejemplo, la gente que trabaja en la parte biológica y quiere usar un trazador, por ejemplo, quiere usar un trazador de carbono 14, por ejemplo, pegado a una molécula de proteína o pegado a una molécula de, por ejemplo, de DNA o RNA, lo que ustedes quieren, puede pegarle hasta un virus ahí si quieren, ¿cierto? Entonces se utilizan este tipo de detectores, centelleo líquido, si quieren usar el carbono 14 o el tritio o el azufre 35 como un trazador, que les sirva de algo para saber, por ejemplo, ver un mecanismo, no sé, enzimático, un mecanismo de división celular, ¿cierto? Cualquier cosa, utilizan ese tipo de cosas. En lo que puede incorporarse directamente el compuesto activo. Dice, esto asegura una eficiencia máxima en la producción del centelleo de los rayos beta. Bueno, en realidad esto es una cosa bien interesante. ¿Eh? Dice, se usan compuestos orgánicos, como los centelladores disueltos en disolvente adecuado, tales como antraceno, fíjense, paraterfenilo, 2,5 difeniloxazol, el FFO, alfa-naftilfeniloxazol, el NFO, y el fenil bifeniloxadiazol, que es el FBD. De esto el más efectivo es este, ¿okay? Pero emite radiación en el rango UV. Entonces, por ejemplo, la radiación que emite, acuérdense que esta es fluorescencia, una vez que la radiación impacta sobre este compuesto orgánico, produce la fluorescencia, pero emite en la radiación UV. ¿Por qué se usa? Porque generalmente es barato. Es más barato que los otros. Se acostumbra a mezclar el FBO con un contador de centelleo secundario, que se llama, que transforma a través de un mecanismo fluorescente el centelleo ultravioleta al rango de visible. O sea, ¿qué es lo que hace? Se le agrega otro centellador. Este va a absorber en el rango UV y lo va a traducir en el rango visible. O sea, se utilizan dos tipos de centelladores. Y eso nomás por costo nomás. Acuérdense que en un laboratorio uno siempre baja los costos y uno que quieren empezar a trabajar en investigación van a ver que los costos son importantes. El contador de centelleo más empleado es el 1,4 bis 2,5-feniloxadiazolbenceno, que se llama fosfor. O su derivado dimetilado. Bueno, aquí hay otro más, el dimetilfosfor.
Se recomienda, esto es una parte práctica, ¿no? Una solución conteniendo 5 gramos por litro de FO y 0,3 gramos por litro de dimetilcofol en tolueno. Bueno, este más o menos, esto es lo que se llama un centellador líquido. ¿Ves que es líquido? Porque se agrega directamente a la muestra que tú estás ocupando. Y bueno, ¿y acá cuál es la diferencia? La diferencia es que acá, por ejemplo, no tiene el yodo de sodio, sino que la emisión va directamente a la parte, fíjense, en este caso, a los fotomultiplicadores, porque ellos van a captar la luz, ¿cierto? La van a amplificar, ¿cierto? Y va a llegar, digamos, al equipo en que tú lo estás contando. Entonces, no necesita un contador de líquido, sino que el mismo líquido hace como centellador y va directamente a los fotomultiplicadores. Esa es la diferencia de un centellador líquido a un centellador sólido. Por último, tenemos los detectores de neutrones, ¿cierto? Que es lo que nos faltan. Dice, por no tener carga eléctrica, los neutrones no producen ionización y es necesario emplear métodos indirectos. ¿Ok? Detector gaseosos, tenemos el BF3, o el trifluoruro de boro. Este método consiste en emplear un contador proporcional, tipo como Geiger-Müller, el que yo se lo mostré, en el que se ha introducido, en vez de argón, se utiliza el trifluoruro de boro, porque este es un gas. Los neutrones producen con el boro la reacción nuclear siguiente. Fíjense, se va a producir esta reacción nuclear, que obviamente este es estable, pero este produce reacción alfa. Y esta reacción alfa, la que va a producir, ¿qué cosa? Ionización en el medio. Y después, el mecanismo es exactamente el mismo que yo le expliqué en el contador Geiger-Müller, ¿no es cierto? Entonces, así uno puede detectar neutrones. Dice, tiene energía cinética como para producir una fuerte ionización del gas y así puede ser detectado el neutrón. Otros que son detectores de fisión, esto generalmente se emplea en los reactores de potencia, como detectores pasivos de radiación. Son muy caros. Ya les voy a explicar por qué. Estos detectores aprovechan la reacción nuclear de fisión por neutrones. Pueden construirse en base a un detector proporcional, o sea, un tipo así como el Geiger-Müller, cuyos electrodos están recubiertos, pero de uranio. Entonces aquí al revés, el cátodo, ¿cierto?, que es la parte central que lleva, eso son recubiertas con uranio. Entonces ya uranio ya es caro. ¿Okay? Entonces por eso que estos detectores son carísimos, son muy sensibles, pero muy caros, pero se usan como detectores pasivos. Porque pues, si hay un escape de radiación, estos son los primeros que lo captan. Entonces ahí cierran las plantas, producen toda la alarma, ¿cierto? Y bajan las barreras en este caso, de neutrones, o sea, bajan las barreras de protección y hacen que el reactor, ¿cierto?, vaya a cero, ¿no? O sea, que ya no haya producción de electricidad, por ejemplo. Que sería un caos, ¿sí? Pero la manera de salvaguardar toda la instalación. Los neutrones que inciden sobre este detector producen fisión del uranio y los productos de fisión con alta energía cinética son detectados por ionización del gas. ¿Ven? Entonces, muy parecido a la otra, solamente que acá se produce, digamos, la fisión del uranio. Y veamos un poquito la eficiencia de los detectores, que es una cosa importante. Dice la eficiencia de los detectores gaseosos. Aquellos, por ejemplo, como el tipo Geiger-Müller, como la cámara de ionización, y todo ese tipo que yo expliqué anteriormente, es del orden, fíjense, 0,5%. Es bajísima. Para radiación gamma. Esto se debe a la pequeña probabilidad de interacción con la radiación en gamma en medio tan baja. Pero, para la radiación gamma. No así para la alfa y beta. Para la alfa y beta son mayores del 50%, son como mayores del 50%. Para los detectores de centelladeo, la eficiencia es del orden de 50% para radiación gamma. Bueno, esa es la diferencia. ¿Ves? Por eso que no se emplea detectores gaseosos para gamma. Se emplea, obviamente, detectores de centelladeo, a menos que sea un Geiger-Müller. Geiger-Müller es bastante también sensible a los gamma. No, es un detector, pero como tú no puedes discriminar, no puedes saber si este es un gamma puro o está contaminando con alfa, beta. Por eso que si tú lo empleas, tienes que saber exactamente el tipo de reacción que tiene el radionúclido. Si no
no sacas nada con emplear un Gauge Miller. Para los detectores de centelleo, bueno, se necesita de un 50% por radiación gamma. ¿Okay? El tiempo de resolución, tiempo muerto, dice, de los detectores proporcionales y de centelleo es comparable a menos de 1 microsegundo. Para detectores Geiger-Miller, el tiempo de resolución es de orden de 100 microsegundos. O sea, por eso es que el Geiger-Miller es menos sensible de todos. Porque obviamente es 100 veces menos sensible, o sea, que uno de centelleo. ¿Esto qué significa el tiempo muerto? El tiempo muerto significa que una vez que se ioniza en el medio, se produce la descarga y tú lo detectas, ¿cierto? Hay un tiempo que tiene que recuperarse el sistema. Que si tú lo ves acá es un tiempo chiquitito, son 10 elevado a menos 3 segundos. Perdón. Eso es un microsegundo, 10 elevado a menos 6 segundos. 10 elevado a menos 6 segundos, o sea, es bastante pequeño de todas maneras, pero igual nomás es grande para el tipo de detección, ¿eh? Ojo con eso. No se puede hablar de tiempo de solución de una cámara de ionización, ya que en ellas no se detectan pulsos individuales de corriente, sino valores medios. Bueno, estas son la diferencia entre ese y ese, entre una centelleo o uno proporcional, ¿cierto? Con una cámara de ionización. ¿Y cuánto nos queda? Un poquito, déjame ver cuánto nos queda. Nos queda poquito. Nos quedan. Quiero terminar esto. A ver, tenía que haber terminado ahora, ¿cierto? Pero voy a terminar hasta aquí. Quiero terminarlo. Porque el día jueves lo que vamos a hacer, lo que yo quiero hacer es que vamos a hacer consultas de que usted tengan sobre la materia para la prueba del lunes, ¿sí? Entonces, permítame terminar con estas transparencias, ¿cierto? Que me quedan solamente 3. Dice, en el medio ambiente siempre hay cantidad significativa de radiación presente, de modo que aún en presencia de una muestra, cualquier detector de radiactividad mostrará una respuesta finita. Eso es lo que se llama el background, ¿eh? Esta radiación se debe tanto a las radiaciones naturales de los alrededores como de los rayos cósmicos. Siempre va a interferir, digamos, este tipo de ruido. ¿Okay? Es como aplicar la línea base. Al proteger el contrario de una capa de plomo de 5 a 10 centímetros, esta es la parte práctica, puede reducirse marcadamente la radiación a un nivel de 10 a 20 cuentas por minuto. Bueno, esta es la parte, si ustedes fueran a un laboratorio, todos los detectores tienen esta protección, ¿eh? Y eso es para protegerse del ruido de fondo. De todas formas, todas las medidas de actividad deben corregirse por el conteo de ruido de fondo antes de intentar interpretar las medidas efectuadas. ¿Sí? Entonces, toda esta ruido de fondo, bueno, toda la radiación tiene naturaleza estadística y, es decir, el número exacto de átomos que se integran y expulsan las partículas en cualquier segundo, dice, determinado, se rige por medio de las leyes de la probabilidad. Esta es la estadística básica, nomás, no es una estadística muy complicada. El cómputo observado, número de cuentas por unidad de tiempo, es significativo solamente cuando se acumula un número muy grande, permitiendo que sea válido el análisis estadístico. Por eso que yo, por ejemplo, yo les digo, como nosotros medíamos en el laboratorio, en mi experiencia personal, eso fue una de las cosas que yo hice en la comisión. Yo hice muchas cosas en la comisión. Entre una de las cosas que yo hice fue eso. Para medir cantidades ambientales, por ejemplo, nosotros dejamos la muestra 24 horas, como mínimo. O sea, toda la noche, todo el día, digamos, para que detectara cantidades minúsculas. Por ejemplo, mis colegas al otro lado que hacían análisis en la activación neutrónica, el análisis se demoraba como 5 minutos. Entre colocar la muestra, medir, ya lo tenían todos los valores en 5 minutos. Nosotros nos demoramos mínimo 24 horas, inclusive hasta 48 horas de conteo, 2 días, para detectar una sola muestra. Entonces, por eso que, obviamente, depende, ¿cierto? Justamente porque necesitamos hacer y que sea válido con el análisis estadístico que uno hace posteriormente. El criterio más conveniente es la desviación estándar, ¿cierto? Ustedes saben este concepto que viene de, ¿cierto?, de estadística, a veces llamado promedio de la raíz cuadrada de la desviación. Bueno, se hace todo esto. Dice, puede mostrarse que para medidas de reactividad, cuando la vida media de un radioisótopo es larga en comparación con la duración del experimento, la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada
el número total de cuentas por unidad de tiempo. Así se puede expresar como, fíjense que es muy simple. Si yo tengo si esto es una cuenta muy grande, por eso nosotros lo dejamos contar 24 horas, porque esto lo tienes que dar en el análisis. ¿Cuál es tu error asociado? Entonces, si teníamos un número de cuentas suficientemente grande, nosotros simplemente hacíamos la raíz cuadrada del número de conteo general, y eso es, que sería válido desde el punto de vista estadístico, que tenía que ver con la desviación estándar, ¿cierto? ¿Cuál es el error que estoy cometiendo en la medida? Mientras más grande sea esto, más pequeña va a ser el error asociado. Entonces, esa es más o menos la idea. Lo que dice ahí. Ahora, ¿por qué ahí se comprende por qué, digamos, mientras la muestra esté más activa, es menos error que cometes tú en la medida. Si la actividad es muy bajita, como la que nosotros medíamos, el error era muy grande. Entonces, por eso teníamos que dejarlo contar mucho tiempo para que este error se minimizara. Y tuviéramos certeza en la medida en que estábamos informando, porque esto está se informa a nivel internacional, pues eran todos unos certificados. Ese certificado los pedían para poder exportar vino, por ejemplo, carne, todas esas cosas que se importa de Chile, fruta, todo lo que se exporta, se necesita ese análisis y se necesita bien. Porque llega el certificado a otro país y no te lo dejan entrar si no tienen este tipo de análisis. El cómputo del ruido de fondo, ese también es de naturaleza estadística. Si sigma S representa la desviación estándar en el conteo de muestras, sigma B la del ruido de fondo y sigma T la de la desviación total, puede mostrarse que la desviación para la muestra se determina como, fíjense, o sea, el error, por ejemplo, del ruido de fondo también tiene un error asociado. Entonces está determinado por, ¿cierto?, la radiación total al cuadrado, por la radiación del background, y todo eso al cuadrado, y esto te da todo lo que es el error asociado en este caso al ruido de fondo. O sea, el ruido de fondo también tiene una medida de desviación, ¿no? Entonces, esto ya para las cosas que son más finas en la estadística, ¿cierto? Se hace eso. Nosotros usamos en realidad el anterior, ¿no? Porque nosotros medíamos cuánto era el error, pero en nuestro equipo. Nosotros calibramos nuestro equipo y sabíamos en qué rango, ¿cierto? Por ejemplo, medíamos independiente, y lo comparamos con este. Si había una desviación muy grande comparado con ¿cierto? Entonces aumentamos el tiempo de la medida para que este error sea no muy grande comparado con este error que nosotros teníamos que, ¿cómo se llama?, informar. Bueno, existe todo un protocolo y todas las cosas, no se los quiero, digamos, detallar en detalle. Pero esto es general. Creo que ahí está. Bueno, ahí está todo lo que se da, digamos. Y aquí termino. Por esto, toda medida debe restarse el ruido de fondo de cada medición. Esto es, ¿cierto? A cada cuenta le tienes que restar el background, ¿cierto? Y ponerle más o menos que esta desviación, que es la desviación del ruido de fondo. Entonces ahí tenemos todo la información general. Esto sí te sirve para decir cuáles son las cuentas netas que tú tienes, ¿cierto? Por unidad de tiempo. Las cuentas totales, que serían las cuentas que tú estás midiendo, y cuentas de ruido de fondo por unidad de tiempo. Esto te da más o menos el error asociada a la medida. Entonces ahí tienes todo para informar. Entonces lo que tú informas al final es este. Este es el valor que tú informas al final, junto con este. Con este que está acá. Bien, creo que ahí está todo lo que se necesita para la prueba del lunes. Entonces ahí ya, y el día, como yo le decía, yo creo que ustedes estudien esta materia, digamos, ¿cierto? O toda la materia, y si tienen alguna consulta, ya sea de un cálculo, de algún concepto que no quedó claro, entonces me lo va a preguntar usted el día jueves. Jueves vamos a hacer una sección de consultas para aclarar consultas o dudas que puedan tener para la prueba. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro, no? Profesor, Sí, dígame. el módulo que comenzó hoy día no entra en la prueba, ¿no es cierto?
No, pues sí, sí entra. Ah, también al módulo 3, igual. Sí, pues si este es el ruido de fondo, todas estas cosas que el módulo 3, ya pasé el módulo 3. ¿Por Ah, qué lo tengo que pasar? Porque este está relacionado con el módulo 2. ya, ok. Y profe, ¿Sí? otra pregunta, ¿el jueves va a ser quizzes? Sí, lo vamos a hacer al final. Ya. Que va a ser el último quizzes. El otro jueves de la semana, la próxima semana no vamos a hacer quizzes. ¿Por qué no voy a hacer quizzes en la semana que sigue? ¿Por qué no hacer una semana? Porque vamos a hacer la prueba el día lunes, ¿cierto? Y no hay materia suficiente como para acumularla para el día jueves. Pero el día jueves, ¿qué voy a hacer yo? Tampoco vamos a tener una clase muy formal. Lo que voy a hacer es asignar los trabajos. ¿Estamos? Yo tengo ya todo tengo todo diseñado el curso. El día jueves, el próximo jueves, el lunes hacemos la prueba, el jueves no hacemos quizzes, pero sí asigno las, ¿cómo se llama? Los trabajos. ¿Ok? Y este jueves, ojalá si tengo un tiempo, le comento un poquito cómo voy a asignar los trabajos del próximo jueves. Bueno, todavía nos quedan como unos 7 minutos. Hay una persona que me quería hacer una pregunta y que quedó pendiente el día viernes. No sé si que las quede, que yo te la resuelva ahora o la hacemos el jueves, ¿no? Como quieras. No sé quién me hizo una pregunta, no la noté. Yo, profe, yo. ¿Quién yo? Ignacio. Ignacio, ya, perfecto. Dime, Ignacio, ¿cuál era tu duda? Es del módulo, o sea, del módulo anterior de la guía, que ¿Qué no me guía? dio la anterior a este módulo, la que estaba viendo del... ¿La guía 2? Sí, A ver, déjame ver, voy a compartir la guía, déjame encontrarla.